fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Oh, tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Hola, amada familia, gracias por poder conectarnos a través de este medio. Gracias, Pastor Gabriel, familia de Chivilcoy, los amo. Y es un hermoso privilegio poder compartir la palabra en un tema tan importante de esto de aprender a amar como Jesús. Y tiene que ver con la generosidad. Hoy esta semana nos toca trabajar sobre este aspecto. Yo quisiera compartir brevemente algunos principios tan importantes que tenemos en la palabra de Dios sobre el dar. Ya sabemos que la palabra nos enseña que más bienaventurada cosa es dar que recibir. Pero también hay un dicho popular que me gusta mucho que dice de que es imposible poder regalar generosidad porque siempre regresa. Yo quiero ser generoso y doy, pero de alguna manera que a veces ni comprendemos cómo lo hace el Señor, pero siempre recibimos mucho más todavía de lo que podemos dar en generosidad. Así que la generosidad nos habla de un corazón que es genuino y noble, que da porque ama, porque desea que otro tenga y cubra su necesidad, quizás una necesidad que la persona ni siquiera se imagina de que puede ser suplida, pero allí Dios nos usa para que respondamos como Él lo haría. Así que es el tipo de corazón que Dios quiere que tengamos, un corazón generoso que refleje el corazón de Dios. Por esa razón relacionamos tanto que amar como Jesús ama tiene que mostrarnos a nosotros, enseñarnos a nosotros que debemos darnos como Él lo hizo también con nosotros. La palabra de Dios en Romanos 8:32 hay un texto que para nosotros es tan conocido, que dice que el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto a Él todas las cosas? Ese es el deseo del corazón de Dios. Darnos no solamente la salvación a través de Jesucristo, no solamente esa provisión que era tan necesaria para cada uno de nosotros, sino también juntamente con Él darnos también generosamente todas las demás cosas que necesitamos. Dios nos es ejemplo en el dar y realmente tenemos que aprender mucho de cómo es el corazón de Dios en esto del dar, porque Él muestra su generosidad desde un primer momento cuando nos coloca en el planeta Tierra, dándonos provisión de alimentos, de plantas, de agua, de modo que nada nos falte para nuestras necesidades básicas. Pero también hay algunos principios que son tan importantes de que debemos entender que Él jamás va a dar algo malo de parte de Dios. Él desea siempre darnos cosas buenas. Dice Santiago 1:17 que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, Dios tiene dones perfectos, regalos perfectos y preciosos para sus hijos, y que siempre lo va a dar porque Él no cambia como para dejar de darlo. De hecho, también uno de los principios que nos podemos
aferrar en cuanto a Dios es que es generoso sin hacer acepción de personas. Él hace la bondad y la generosidad aun cuando no lo merezcamos. No es que comenzamos a disfrutar la generosidad de Dios cuando lo conocimos. Ya antes de ser hijos de Dios, también disfrutamos de la generosidad de nuestro Dios. De hecho, nos dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 5 que Él hace salir el sol sobre buenos y malos. Así dice: ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Tremenda es esta palabra, porque nos enseña de que cuando damos no tenemos que dar solamente a aquellos que a nuestra vista nos parecen buenos, dar conforme a la necesidad que vemos en los demás, pero hacerlo sin discriminar. Dios nos bendice para que tengamos, a fin de que podamos bendecir a otros. De hecho, Él da semilla al que siembra, dice la palabra de Dios. Así que recibimos para dar, somos canales de Dios para dar. Así que cuando damos, dice la Biblia que damos en nombre de Dios, y cuando lo hacemos con uno de los pequeños, a Él se lo damos. Así que la generosidad es una manera de bendecir a otros, y dice aún más el proverbista, dice que el que da al pobre presta a Dios. Es decir, no hay manera de que evitemos aún de que Dios nos devuelva multiplicadamente aquello que le damos al que está en necesidad. Segunda Corintios nos enseña Pablo a través de esta preciosa carta, cuando le escribe a los corintios que colaboren con los necesitados de Jerusalén, que estaban pasando necesidad, siendo perseguida como iglesia, y que esto sea como un acto de fe, de generosidad, pero que tiene que ver con un corazón que le cree a Dios, que jamás le va a dejar faltar nada cuando ellos dan de aquello que ya Dios les ha concedido. Dice así el versículo 8: y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, me encanta esta palabra, siempre y en todas circunstancias, tengan todo lo necesario, y toda buena obra abunde en ustedes. Para Dios es un acto de justicia el hecho de que podamos compartir con otras personas lo que Él nos provee. El versículo 11 del mismo capítulo 9 de Segunda Corintios nos dice: ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos, y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acción de gracias a Dios. Es como una cadena de bendición. Nosotros somos generosos para que también aquellos que reciban puedan a su vez ser generosos con los que también lo están necesitando. La verdadera generosidad es algo extravagante y recibe recompensa. Den y se les dará, dice el Señor Jesús. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la medida que midan a otros, se le medirá a ustedes. Si damos de una forma controlada y un poco a regañadientes, entonces tenemos que evaluar el por qué damos. La generosidad que sale de un corazón agradecido a Dios es una manera que casi no se puede controlar, que va mucho más fuerte y nos impulsa mucho más que nuestra manera de poder razonarlo o de pensarlo. Compartimos nuestro tiempo, compartimos nuestros talentos, nuestros dones y nuestros recursos económicos con los demás, seguros de que siempre habrá suficiente. Damos con una mano abierta, sabiendo que la mano de Dios jamás se va a cerrar para con nosotros. Así que la generosidad de un cristiano debe reflejar ese corazón de Dios. Dios creó la tierra y a los humanos, pero nunca se olvidó de ellos. Siempre se involucra activamente en nuestra vida. Cuando necesitamos ánimo, nos da una palabra a través de las páginas de la Biblia, o un hermano que viene y nos fortalece y nos anima o nos consuela. Nosotros también debemos buscar las formas
la multiforme gracia de Dios, nos habla el apóstol Pedro, ¿no? Y tenemos que ser buenos administradores de esa multiforme gracia de Dios, saber en qué momento dar aquellos recursos que ya hemos recibido de parte de Dios para que lo compartamos también con aquellos que nos rodean y están en necesidad. Por último, damos generosamente, como si estuviéramos dando algo a Dios. Cuando damos de forma generosa, no pensamos, ahora tengo menos. Lo hacemos pensando en lo maravilloso que es poder actuar conforme al corazón de Dios. Sabemos que lo que damos a otro le damos al Padre y Él siempre recompensa a sus hijos. Su presencia se hace más real cuando compartimos generosamente y reflejamos su corazón. Pero no nos olvidemos que cuando nos referimos a Dios, también lo estamos haciendo con su Hijo Jesús. Él es Dios e igual que el Padre, pero en su manifestación de Hijo nos manifestó el amor de Dios. Es decir, lo que conocemos del amor de Dios mucho tiene que ver con aquello que Jesús mismo mostró a través de su ministerio. Nadie tiene mayor amor que este, decía Jesús en Juan 15:13, que uno ponga su vida por sus amigos. Y le decía, ustedes son mis amigos, yo pongo mi vida por ustedes, ¿no? De esa manera generosa se entregó por nosotros. Y tenemos en la Biblia también el ejemplo de una iglesia, la iglesia que en este sentido de la generosidad debería ser un modelo para nosotros en este tiempo, y me refiero a las iglesias de la región de Macedonia. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los corintios, le dice: las iglesias de Macedonia han sido un ejemplo de dar de los recursos de manera generosa, cuando en realidad sus recursos económicos eran limitados, pero con una actitud de generosidad siempre respondieron a la necesidad y lo hicieron de todo corazón, porque Pablo los llamó para que lo hicieran, para que ayudaran a los hermanos de Jerusalén, y ellos inmediatamente respondieron con una generosa ofrenda. El relato bíblico dice que aunque se encontraban en medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. En 2 Corintios 8:2. Ellos ofrendaron con un sentido de alegría que no se podía contener, desbordada alegría. No solo eso, dice también la palabra de Dios, algunos versículos más adelante, que daban más de lo que podían, o sea, de forma sacrificial. Y yo quisiera que terminemos con algunas preguntas que nos lleven a la reflexión. Una de las preguntas que te animo que te hagas es: ¿permito que mis recursos limitados me roben la alegría y el gozo de dar o compartir? Qué interesante esta pregunta. O esta otra: ¿qué cosas o qué actitudes puedo compartir generosamente en este momento? ¿Dónde tengo puesta la mirada? ¿En mis escasos recursos o en la grandeza y la fidelidad de Dios? Yo quiero que estos simples y breves pensamientos nos lleven a examinar nuestros corazones, a evaluarlo y presentarnos delante de Dios como verdaderos hijos de Él. Que todo aquello que hemos recibido y sabemos que lo seguiremos recibiendo y que nunca nos van a faltar, sean también ahora el sostén para basar nuestra vida de generosidad en darnos, en brindarnos a aquellos que lo necesiten. Y la gente pueda ver en la iglesia de Jesucristo una iglesia de manos abiertas en el dar, con un corazón abierto, recibiendo a los necesitados para proveerle todo aquello que hemos recibido ya de parte de Dios. Oramos brevemente, hermanos. Gracias te damos por esta palabra, Señor amado, y ponemos nuestras vidas para que sigas enseñándonos de qué manera esperas que demos. Queremos ser ejemplos tuyos, por eso tomamos esta palabra y nos comprometemos a trabajar en esta semana que iniciamos hoy, sabiendo de que, Señor, nos vas a revelar tu corazón y aprenderemos a ser como tú eres y dar testimonio de que eres verdad, porque nuestras vidas están basadas en todas tus promesas y porque eres fiel y eres generoso, nosotros
vivimos y también podemos expresar lo mismo hacia los que lo necesitan. Te bendecimos y te damos gracias por lo que ya hiciste, pero también por lo que harás. En el bendito nombre de Jesús lo hacemos. Amén. Te bendigo, te abrazo en el nombre de Jesús y pronto espero que podamos vernos cuando la situación de nuestro país así lo permita. Te abrazo en el nombre del Señor Jesús. Dios te bendiga.